Muy bien, entonces, bueno, en la clase de hoy vamos a cerrar, digamos, toda la aplicación de la primera ley de la termodinámica, hablando sobre los ciclos termodinámicos. Los ciclos termodinámicos, pues son, eh, digamos que la generalización, porque en un ciclo termodinámico están aplicados todos los cuatro procesos que hemos visto. Y pues bueno, hay que combinar variables de estado con variables energéticas para poder resolver este problema. Son problemas avanzados porque llevan mucho trabajo la solución. Hay que seguir muchos pasos para poderlo resolver. Y bueno, como les digo, es eh, como un problema donde puede aplicar todo lo que hemos visto en las últimas clases. Ok, entonces vamos a ir directamente a resolver un ejercicio. Ok, veamos. Ejercicio. Vamos a resolver el 1947. Ya el enunciado. Ok, no, 1947. Ya estoy aquí de nuevo. Disculpen que no sé por qué siempre pasa eso, como que se resetea la llamada, pero ya está. Bien, les decía que en este problema tenemos ese gráfico presión-volumen, el de la derecha, donde me dice que 0.0040 moles de gas ideal H2 pasan por todos esos tres procesos. Entonces, a continuación, siempre en el enunciado lo que viene es una descripción de los procesos. Me dice que la temperatura del gas no cambia durante el segmento de B a C. Eso significa que este proceso es un proceso isotérmico. Siempre cuando hay un proceso en una curva, nos tienen que especificar si el proceso es isotérmico o el proceso es adiabático. Porque, bueno, formalmente el proceso adiabático o la curva adiabática es más empinada que la curva isoterma. Sin embargo, en un gráfico PV, esos, a menos que usted tenga las isotermas dibujadas, es imposible saber realmente si es una isoterma o es una curva adiabática. Entonces, por eso se tiene que aclarar eso. Inciso A me pregunta qué volumen ocupa este gas en el punto C. Entonces, puedo leer directamente de la gráfica los valores para el estado A de volumen, de presión
al igual que en el estado B, volumen, presión, pero en el estado C pues no puedo, solamente conozco la presión. Entonces, hay varias maneras de atacar el problema, por decirlo así. Una de ellas es intentar irme mediante las variables de estado. O sea, es decir, tratar de calcular variables de estado, o la otra es irme por la parte de las variables energéticas. En este caso, por lo menos lo que más me conviene es irme por las variables energéticas. Entonces, yo sé que el proceso de B a C es un proceso isotérmico. Isotérmico, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para ese proceso, el producto de presión por volumen es constante. Eso lo puedo aplicar como que la presión del estado B por el volumen del estado B es igual a la presión del estado C por el volumen del estado C. Bien, entonces yo ya conozco tanto el volumen como la presión del estado B y también conozco la presión del estado C. Así que esta ecuación es favorable para eso. Entonces el volumen del estado C es igual al volumen del estado B por la presión de B entre la presión de C. Entonces, aquí tengo 0.20 litros. Esto lo leo directamente del diagrama PV. 2 atmósferas, también lo leo directamente. Y aquí 0.5 atmósferas. Cancelo atmósferas, no necesito pasarlas a pascales. Y la respuesta me va a quedar en litros. Esto a mí me da 0.80 litros. A ver si me confirman. Confirmo. Ok, gracias. Bueno, entonces, como ven, ahí estoy aplicando una ecuación producto de analizar directamente del gráfico cuál es la relación de estado que hay en el proceso de BAC. Ahora, pude haberlo hecho también de otra manera. Hay una forma alternativa de hacerlo. Solamente la voy a escribir aquí. Otra forma que el proceso de C a, que es un proceso de relación de estados. A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la relación de estados para el proceso isobárico? Que el cambio de presión es igual a cero. De la carrera. Ni, no sé. Estado. Es decir, entonces, Alex, se le escucha el entrecortado. volumen, la, Licenciado, se le está uy, escuchando entrecortado. sí, híjole, ¿cómo le hago? Creo que trate de conectarme con esta.
Ahora sí me escuchan bien. Sí, Alexis, se le escucha. Ahora se lo escucha bien. Ok, tal vez así. Bueno, entonces les decía que la relación de estados para este proceso, proceso isobárico, pues es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, es otra manera por la cual yo puedo, digamos que, atacar el problema, ¿no? Pero para eso necesitaría conocer las temperaturas del estado C y las temperaturas del estado A, que no las conozco. Entonces, tendría que hacer mediante, por lo menos esta, solo para poner un ejemplo, por lo menos esta, tendría que despejarla. La temperatura de C es igual a la presión de C, volumen C, entre NR. Tendría que calcularlo de esa manera, ¿no? Por lo tanto, entonces eso es más problemático, irse por esa vía, es más problemático porque tengo que hacer más cálculos. Tengo que hacer más cálculos. Ok, bueno. Okay. Ahí está. Bueno, entonces no recomiendo esa vía porque pues lleva más trabajo. Así que por eso les propongo la del proceso isotérmico, que es pues más corta. Bueno, ahora me voy al inciso C, al inciso B. Encuentra la temperatura del gas en los estados A, B y C. Las temperaturas. Bueno, entonces, eh, igual lo que ya les había propuesto anteriormente para calcular las temperaturas, esa es la manera adecuada, ¿no? Entonces, para A, para el estado A, sería presión de A, volumen de A, o sea, siempre es lo mismo con esto. Ahí está. Entonces sería la presión de A por el volumen de A es igual a NR de A. Entonces de aquí despejo para la temperatura A, que es igual a la presión de A, volumen de A, entre NR. Entre NR. Entonces la temperatura del estado A sería la presión de A, la cual es 0.5 atm por el volumen, que es 0.20 litros, entre el número de moles, que es 0.004. Y aquí utilizo, para no tener que convertir las... otra vez. Qué terrible este internet. Te les decía, para no tener que convertir las atmósferas a pascales, ni el volumen, ni los litros a metros cúbicos, entonces utilizo la otra ecuación, que es 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. ¿Okay? Y eso a mí me da 304.6 Kelvin. ¿Confirman? Confirmo, Lick. Gracias. Bueno, para el estado B y para el estado C, pues tengo la ventaja de que el proceso entre esos dos estados es isotérmico, por lo tanto quiere decir que la temperatura no cambia, es la misma. Entonces, la temperatura
son iguales. ¿Por qué? Porque entre ellos hay un proceso isotérmico. Muy bien. Entonces, puedo hacer lo mismo que hice aquí, porque yo ya conozco las variables, ya conozco las variables de estado. Entonces, voy a proceder así. La temperatura en B, pues tiene que ser igual a la presión en B. La presión en B es de 2 atmósferas. El volumen en B es de 0.20 litros entre esto mismo que tengo aquí. Lo pego. Y pues bueno, aquí con esto también encuentro la temperatura, que es la misma temperatura de C y de B. Bueno, a mí me da 1218.4. ¿Confirman? Sí. Ok, muy bien. Entonces ya tengo las tres temperaturas directamente, la de A, la de B y la de C. Entonces ahora voy con el inciso C. El inciso C me dice cuánto calor se fue dentro o afuera del gas durante los segmentos AB, BC y CA. Indique si el calor ha entrado o salido del gas. Ahí recomiendo yo que utilicemos la tabla de resumen de los procesos termodinámicos. Entonces vamos proceso por proceso. El primer proceso es un proceso isocórico. Entonces, el calor de AB, como es isocórico, entonces sabemos que para el proceso isocórico el calor es NCB delta T. O sea, N por CB. Recuerde que este es un gas diatómico. Entonces este es 5 medios de R. Y las temperaturas, la temperatura final es la de B y la inicial es la de A. Entonces, pues ahora hay que sustituir 0.04 mol por 5 medios de 8.314 joules mol Kelvin. La temperatura en B, que nos dio 1218.4, menos la temperatura en A, que nos dio 304.6 Kelvin. Y esto me da 75.97 joules. ¿Confirman? Confirmo. Muy bien. Entonces, me pregunta adicionalmente si el calor es absorbido o expulsado, ¿no? Entonces, como vemos, este Q es mayor que 0, así que es absorbido. Es un calor absorbido. Muy bien, hago lo mismo con los siguientes. El siguiente proceso es el proceso de B a C. Yo sé que es isotérmico. En el proceso isotérmico, el calor es igual que el trabajo. Y el trabajo en el proceso isotérmico se calcula como NR, temperatura, logaritmo natural del volumen en C entre el volumen en B. Bueno, entonces a sustituir 0.004 mol por R
por la temperatura que fue constante, que es de 1218.4 Kelvin, por el logaritmo natural. Hola. Estoy dando clase. Ok, vaya. Logaritmo natural de 0.80 litros entre 0.20 litros. Y esto me da... Lick, una pregunta. Dígame, dígame. Ahí el volumen no sería necesario pasarlo a metros cúbicos. No, porque justamente me queda uno debajo del otro, ¿no? Entonces, si usted lo pasa a metros cúbicos, lo que haría es multiplicar por un factor de conversión en el numerador y en el denominador. Entonces, es como que se cancele, ¿no? Así que no es necesario. Ok, esto me da a mí 56.17. Confirmo, Lick. Confirmo, Lick. Gracias. Entonces, también hay que identificar por el signo. Este es un calor positivo y es absorbido. Ahora, este es un buen punto para mencionarles que en un ciclo termodinámico siempre voy a tener obligatoriamente calores absorbidos y calores expulsados. Y si se fijan, solo me hace falta un proceso, que es el proceso de CA. Y los dos calores que tengo son absorbidos. Entonces, necesariamente el siguiente proceso tiene que tener un signo, un calor negativo, necesariamente, ¿sí? Entonces, acuérdese de eso siempre. Siempre van a haber en un ciclo calores absorbidos y calores expulsados. O sea, nunca va a tener que todos son positivos, ni nunca va a tener que todos son negativos. Entonces, va a tener un número de calores positivos y también va a tener un número de calores negativos. Entonces, eso lo voy a poder confirmar a continuación. El Q de C a este proceso, un proceso isobárico. En el proceso isobárico, esto es NSP delta T. Entonces sería N por 7 medios de R. Permítanme que esto ya es de siempre. Voy... No están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, Lick, no se No. No sé por qué. Pero sí estoy compartiendo. Solo no sé por qué no se ve. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, entonces les decía N por 7 medios de R por la temperatura del estado A menos la temperatura del estado C. Así que esto sería 0.004 mol por 7 medios de 8.314 por la diferencia de temperatura. 304.6 Kelvin menos 1218.4 Kelvin. Y esto a mí me da menos 106.36 joules. Un calor expulsado como ya lo esperaba. ¿Eso les da a ustedes también? Confirmo.
Sí. Yo también confirmo. Entonces, como les decía, siempre en un ciclo termodinámico hay calores positivos y hay calores negativos. Entonces, necesariamente, esa es una forma de comprobar que usted va por un buen camino. Necesariamente le tienen que salir calores positivos y también calores negativos. No le va a salir todos positivos ni todos negativos, porque entonces ese ciclo estaría violando la segunda ley de la termodinámica, que lo vamos a ver pues, en las clases de la próxima semana. Bueno, luego el inciso D me pide que encuentre el cambio en la energía interna de este hidrógeno durante los segmentos AB, BC y CA. Indique si la energía interna aumenta o disminuye. Eso lo puedo ver con el signo. Bueno, entonces D, también me voy a la tabla para poder saber. Realmente tengo una fórmula general. Bueno, acuérdense que hay una fórmula general para calcular el cambio en energía interna. Es decir, todas las podría calcular por esa vía. Pero pues hay algunas que se simplifican, ¿no? La primera, el cambio en energía interna del proceso de A a B. Como es un proceso isocórico, entonces el trabajo es cero y el cambio en energía interna es igual al calor. Ese ya lo calculé en el inciso anterior, 75.97 joules. Ahí está, no necesito hacer cálculos. Voy con el segundo. El cambio en energía interna del proceso de B a C es cero. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso isotérmico. Y en un proceso isotérmico no cambia la temperatura y por lo tanto no cambia la energía interna. Y el último, hay varias maneras de hacerlo. Varias maneras de hacerlo. La primera manera de hacerlo es recordando que para un ciclo el cambio de energía interna total es igual a cero. Por lo tanto, implica que el cambio en energía interna del proceso AB más el cambio en energía interna de BC más, permítame que siempre pasa lo mismo, como que me reinicia la llamada, pero ya está conectando. Y no sé por qué solo me pasa en la tableta, porque en la computadora no me pasa eso, ni en el celular. No tengo idea. Ahora sí está tardando. Vamos a ver si me cambio de red. Ahí está. Ok, bueno, entonces les decía que una manera alternativa de encontrar este cambio de energía interna es que para un ciclo la suma de todos los cambios de energía interna tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, yo podría decir, el cambio en energía interna del proceso de CA es igual, bueno, ya que este cero, el cambio en energía interna tiene que ser igual al negativo del cambio en energía interna de AB. Por lo tanto, debe decir, este necesariamente tiene que ser 75.97 joules. Sin necesidad de hacer el cálculo. Sin necesidad. Ahora, hay otra forma también. Otra forma.
La otra forma es que usted diga, pues el cambio en energía interna es igual a NSB delta T. Y va a encontrar que es el mismo valor. Va a encontrar que siempre es menos 75.97. Hay otra manera todavía de calcularlo. Recordar que para el proceso isobárico, el calor menos el trabajo. Pero no tengo el trabajo, me tocaría calcular el trabajo, el calor sí lo tengo, me tocaría calcular el trabajo, restarlos y pues encontrarlo. Entonces hay tres maneras de poder calcular el cambio en energía interna en este caso, ¿no? Yo me fui por la más rápida, que es reconocer que la sumatoria de los cambios de energía interna en un ciclo tiene que ser igual a 0. Y pues ahí por diferencia, evidentemente tiene que ser menos 75.97. Bueno, entonces esa es la solución completa del ejercicio. ¿Cómo la ven? ¿Tienen alguna pregunta? Lleva su tiempo, ¿verdad? Nos tardamos una media hora para resolverlo. Ahora saque cuentas en el examen, ¿verdad? Uno sí viene en el examen. Es probable. Puede ser. Es un candidato, ¿sí? Es un candidato. Ahora, yo le puedo hacer variaciones al problema también, ¿no? Podría ser que en lugar de pedirle el cambio en energía interna en el inciso D, le pida los trabajos. Le pida los trabajos. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es, pues bueno, ver ahí cuál es el trabajo para el proceso isocórico, cuál es el trabajo para el proceso isotérmico, cuál es el trabajo para el proceso isobárico, y así, ¿verdad? Hay varias cosas que se pueden ir como cambiando. También en el inciso inicial, pues podría yo quitarle algún dato de los que ya se dan y pedirlo. Entonces, realmente que hay tantas variaciones que se le pueden hacer, ¿verdad? Pero sí, podría hacer algo como esto en el examen. Okay. Licenciado. Dígame. Y si no, digamos que si nos pidiera el trabajo y pudiéramos utilizar la fórmula para todos entonces, sin necesidad de irnos por isobárico o algo parecido. O siempre ¿Cuál fórmula? de trabajo igual a la integral de P por la diferencial de B. Bueno, sí, esa es la fórmula general, pero en este caso, como ya son procesos conocidos, entonces usted ya tiene una ecuación para él. Sí, o sea, usted ya sabe que para el isocórico el trabajo es 0, que para el isotérmico el trabajo es nRT por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y para el isobárico, pues ya sabe que es presión por el cambio de volumen. Entonces, no recomendaría yo que se ponga a integrar otra vez todo eso si ya tiene las fórmulas. Y en el examen, pues ya están esas ecuaciones también. Entonces, no hay necesidad. O sea, solo se tiene que integrar cuando el proceso termodinámico que se le pone es un proceso que no es uno de los 4 clásicos. ¿Sí? Digamos que yo le propongo le digo yo, el proceso es este, ¿no? Este es un problema clásico, ¿no? Tengo el gráfico PV y le digo, bueno, el gas pasó del estado A al estado B mediante una línea recta. En ese caso tendría que integrarlo. ¿Por qué? Porque ese no es isotérmico, no es isobárico, no es isocórico, no es adiabático. ¿Sí? No lo es. Entonces, en ese caso sí tiene que integrar. Ahora, tiene dos maneras, recuerde siempre, ¿no? Una es integrar y la otra es encontrar el área bajo la curva. Entonces, cuando son figuras geométricas conocidas, lo mejor es que usted encuentre el área bajo la curva. Que aquí lo que tiene es la suma de un área de un triángulo más el área de un rectángulo. Entonces, esa es otra manera de abordar el problema también. Ahora, siempre recuerde que esto del área no siempre va a ser el positivo del área. Va a depender
de hacia dónde se mueve el proceso. Cuando son expansiones, recuerde que es el positivo del área, y cuando son compresiones es el negativo del área. O sea, yo podría venir y decir aquí, vaya, el trabajo es el positivo del área 1 más el positivo del área 2. Pero si yo vengo y le cambio la dirección a la flecha, entonces lo que tendría que decir es, el trabajo es el negativo. Otra vez se me reinició esto. Tal vez no se tarda mucho. Bueno, lo voy a decir en palabras porque al menos me están escuchando. Entonces, si la flecha va hacia la derecha, significa que es una expansión. Y si la flecha va hacia la izquierda, significa que es una compresión. En una expansión, para nuestra convención de signo, el trabajo es positivo. Y en una compresión, el trabajo es negativo. Entonces, a la hora de hacer el área bajo la curva, siempre tome en cuenta hacia dónde va la flecha. Hacia dónde va la flecha. No vaya a ser ahí que porque se le escapó ver para dónde va la flecha, entonces se equivocó, digamos, en el signo, algo así. Bueno, eso. Entonces, ahí nos quedamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Hoy a las 2 de la tarde va a haber la revisión. Sí. Seguimos con las revisiones hoy. Aquí voy a estar. Ok. Licenciado, cuando mencionó de la integral es como el ejercicio que dejó, ¿verdad? Exactamente, sí. O sea, ustedes en esa tarea pudieron comprobar efectivamente que hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una es con las áreas y el otro es encontrando la ecuación de la recta. Cualquiera de las dos. Y ahí pues pueden surgir varias figuras geométricas. Recuerdo, por ejemplo, un problema del Resnick en el cual el área que encierra el proceso es una elipse. Es una elipse. Sí. Y ahí el gran inconveniente es que hay que recordar cuál es el área de una elipse. ¿Se acuerdan cuál es el área de una elipse? No. ¿Verdad? Bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Ok, bueno, entonces nos vemos al rato con algunos y mañana recuerden que tenemos actividad grupal, así que hay que conectarse temprano para esa actividad. Bueno, cuídense mucho, hasta mañana. Muchas Nos vemos, gracias. licenciado.